En este tema vamos a estudiar el oro de las Américas. Antes de entrar a discutir la cantidad de oro que España se trajo de las Américas, etcétera, etcétera, vamos a ver que es difícil precisar los kilos o toneladas de oro que extrajeron los fenicios, griegos, cartagineses y romanos de la península. Tenemos algún dato del metal que extrajeron puntualmente los romanos porque el imperio lo apuntaba todo, y por eso se conoce con detalle los que extrajeron de Hispania y sus sistemas. Como Ruinia Montium, con este nombre describe el historiador romano Plinio el Viejo el sistema de explotación de las médulas y decía: no había en ninguna parte de la tierra conocida con esa riqueza durante tantos siglos. La zona de pizarras auríferas que los romanos trabajaron por este procedimiento comprenden las actuales provincias de Asturias, Lugo, León, Orense y Zamora. Durante los siglos I y II de nuestra era, los romanos extrajeron solamente ellos más de 1.000.000 de kilos de oro del paraje de las médulas de la provincia de León. Tuvieron que destruir y reducir a barro montañas enteras. El resultado fue un paisaje dantesco único en el mundo que fue declarado por la UNESCO en 1997 Patrimonio de la Humanidad. El 1.000.000 de kilos de oro extraído de las médulas por el Imperio Romano a valor actual de mercado serían 50.000 millones de euros. El oro extraído de las médulas era 1.000.000 de kilos y el oro extraído de América por los españoles, dato conocido hasta 1700, son 140.000 kilos. La diferencia es abismal. Y ahora que estamos tocando el tema del oro y de lo que traía España de las Américas, vamos a estudiar un poquito el tema de la piratería. Y para eso nuestro colaborador Juan Carlos Crespo, ya sabéis que es nuestro historiador, investigador, como ha sido un poco pirata en la juventud, pues nos va a hablar del tema del pirateo que conoce bastante bien. Hola amigos, efectivamente, soy Juan Carlos Crespo y como yo he sido pirata de joven, pues creo que soy una personalidad en poder descifrar lo que es la piratería. De todas maneras, el- el- en la época del mercantilismo, que lo hemos tratado en el tema anterior, siglo XVI y XVII, los estados, los tres estados más importantes, más antiguos, como era España, Inglaterra y Francia, pues su objetivo era acaparar metales y los guardando. Eso era sinónimo de riqueza y potencia. España, como se encontró con el nuevo mundo, como se encontró porque lo buscó e invirtió ahí. Si llega a fracasar, pues hubiese perdido todo. Entonces se encontró con un montón de riquezas. Y Francia e Inglaterra, pues no lo permitían, claro, decían, ¿cómo este país, joder, viene con los barcos cargados de oro? Y lo que hicieron es contratar a delincuentes, a piratas, patrocinados tanto por Francisco I como por el Imperio Británico, y entonces empezaron ya a atacar los barcos que venían de América. La piratería es un acto delictivo y de todas formas tan antiguo como la propia navegación, con el fin eso de sustraer mercancías o secuestrar personas. Eh, Hay que distinguir entre un pirata, que es un delincuente por cuenta propia, y un corsario, que es un delincuente por cuenta ajena, por cuenta de los países Francia, Inglaterra, Turquía, etc. Son famosos. Bueno, ya en el tema anterior hablamos de los famosos piratas ingleses y tal, pero bueno, el más famoso y antiguo de los piratas fue un griego cuyo nombre es Polícrates, de la isla de Samos, que construyó una flota de 100 naves de guerra para asaltar a los barcos que llevaban oro y piedras preciosas. Vamos a poner algunos ejemplos de piratería y cómo se resolvieron. Julio César, a pocos kilómetros de la isla de Rodas, en Grecia, la embarcación fue asaltada por unos piratas y él mismo fue secuestrado. Le pidieron 20 talentos de plata y él dijo que eso era muy poco, que era una persona muy importante y había que pedir por lo menos 50. Como cada talento equivalía a 30 kilos, pues los piratas se embolsaron 1.500 kilos de plata. Y Julio César les dijo y les prometió
que cuando acabaría les cogería. Y entonces los piratas, pues lógicamente no le hicieron caso. Efectivamente, cuando terminó el cautiverio, César cogió un grupo de embarcaciones y justamente estaban en el mismo sitio que lo habían secuestrado, les amenazó y les crucificó. Ese es Después tenemos otro ejemplo de piratería, pues el tesoro de Moctezuma. Hernán Cortés envió a la corona un alijo compuesto por 50.000 pesos de oro y más de 8.000 kilos de plata, y un corsario patrocinado por Francisco I, Jean Fleury, en francés, pues cogió y le abordó los barcos y se llevó el botín. Carlos V cogió inmediatamente, dio orden de búsqueda y captura por tierra, mar y aire, y cogió en ese momento y los capturó y los colgó en el puerto del Pico en Ávila. Después, otro ejemplo de piratería fue pues su conocido historiador, literato, Miguel de Cervantes, que sufrió 5 años como cautivo en la ciudad corsaria de Argel, en el norte de África, en 1575, reinando Felipe II. Todo eso estaba lleno de malhechores y piratas del Mediterráneo, de otomanos, y Felipe II, ni corto ni perezoso, se alineó con la Santa Sede y hizo una persecución, y la famosa batalla de Lepanto mató a 20.000 delincuentes y hundió a 200 embarcaciones. Y ahora, en la edad contemporánea, en nuestros días, antes de ayer, el 3 de octubre de 2009, como aquel que dice, el atunero vasco Alagrana fue secuestrado por piratas somalíes, cobrando un rescate de 2,5 millones de euros. Pues, ¿qué es lo que ocurrió? Pues nada, una vez que cobraron el rescate, con la fragata de la Armada que estaban cerca, pues José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que hemos hecho lo que teníamos que hacer, y soltó a los piratas. Conclusión, que Julio César, que era un estadista, dijo: os crucificaré a todos, y así lo hizo. No dejó uno y rescató el botín. Carlos V mandó buscar al corsario como sea y colgarlo. Eso lo hizo, lo colgó en el puerto del Pico. Felipe II dijo: limpiaré el Mediterráneo de delincuentes, piratas y corsarios que tenían en jaque a todo el tráfico marítimo del Mediterráneo. Y así lo hizo. Batalla contra el infiel, al mando de su hermano bastardo, don Juan de Austria. Y José Luis Rodríguez Zapatero pues soltó 2,5 millones de euros, como he dicho anteriormente, y los dejó escapar a todos, 68. Pues la diferencia de la España de Carlos V y Felipe II, que es la España donde nunca se ponía el sol, y nuestra España actual, que no hay nada más que sombra.